Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo y os voy a hablar sobre las novedades de 2025 de Solid Edge en el entorno de modelado de ensamblajes, que posteriormente pasaremos luego a hablar de otras novedades con respecto a la interfaz de usuario y la simulación. Pues bien, en nuestro caso, en el modelado de ensamblajes, podemos apreciar ahora una serie de mejoras en las herramientas del cursor dentro de un ensamblaje para hacer un boceto o marcar cualquier punto, etcétera, borde que se refleja con respecto a ese cursor. Ese cursor lo que hace es que a la vez que yo toque un punto de un borde del mismo, mantiene o se refleja una información que también es visible con el Quick Pick, y esto nos ayudará a elegir qué opción mejor podemos coger. Pues bien, también podemos habilitarla en las opciones de Solid Edge, donde pone mostrar sugerencia para puntos significativos. Además, tenemos otro nuevo icono en el Solid Edge 2025, como es el icono de filtrado que aparece en el Pathfinder, y esto lo que hace simplemente es que si nosotros escribimos en la barra de búsquedas, pues podemos simplemente con presionar en Enter podemos buscar todos los componentes referenciados de un conjunto, por ejemplo, y a su vez podemos filtrar todas las partes que queramos de ese conjunto, ocultarlas o desocultarlas. Para ello, y en la siguiente parte del ejemplo, se puede observar este nuevo comando. Este es un vídeo instructivo sobre el nuevo filtrado activo en Pathfinder Enhancement. Ahora en 2025 hemos agregado la capacidad de filtrar en Pathfinder y la ventana de gráficos en el ensamblaje a través del texto. Para ello, en este montaje vamos a empezar a buscar resistencias. Como podéis ver, las resistencias se seleccionan dentro del Pathfinder de manera que aparece en tono verde en la ventana gráfica, y pudiendo filtrarlas accedemos a partes, componentes de las que se ocultan el resto de las piezas para poder visualizar todas aquellas resistencias. Y de la misma manera, si le damos a filtrar, obtendremos todas las piezas en sí de nuestro ensamblaje, y de la misma manera podemos hacer una búsqueda relativa con respecto a los capacitadores, por ejemplo, de la misma jurada, y viendo todos en función. Basta simplemente con desactivar o activar el filtro. Aquí tendríamos los capacitadores, y por último podemos hacer lo mismo filtrando otra vez en la pieza y en el conjunto del árbol con los diodos. Exactamente lo mismo, filtramos y tenemos todas las partes ocultas y referenciadas, simplemente que es lo que nos interesa en la vista de gráfica, todos los diodos que aparecen en el mismo ensamblaje. Otra de las novedades son los estilos de cara en el ensamblaje, de manera que los podemos elegir dentro de la paleta de estilos. Para ello, si nosotros abrimos un ensamblaje y nos dirigimos a la paleta de estilos, basta simplemente arriba en el menú desplegable donde pone seleccionar, y desplegamos en la opción de cara, podemos observar que aparece dentro de todos los estilos una serie de muestreo en alta calidad, de manera que los podemos arrastrar desde la biblioteca a la ventana gráfica, que en este caso, pegándolos al conjunto, a la cara del mismo, pues se reflejaría dicho estilo. Otra manera de las novedades, dentro de la paleta de estilos tenemos un nuevo comando llamado el selector de estilo, que es lo que permite al usuario simplemente probar esos estilos directamente en el conjunto para luego aplicarlos o guardarlos. Y para ello, simplemente haciendo clic en el selector del mismo,
Si nos vamos a una de las caras del conjunto, donde queramos tocar, por ejemplo, con el botón derecho se nos abrirá un menú contextual. Esa novedad que refleja 3 opciones. Una, aplicar, en la que inicia en el modo pintura de piezas con estilo de muestra. La segunda opción que nos aparecerá en el menú es guardar en la tabla de materiales. Simplemente guarda el estilo de muestra en la tabla de materiales. Y la tercera opción es guardar el documento actual, que lo guarda simplemente ese estilo de muestra en la carpeta documento actual en la paleta de estilos. De manera que en la siguiente demo se puede apreciar este nuevo comando. Este es un vídeo demostrativo sobre cómo funciona la paleta de estilos en Solides 2025 y cuáles son las novedades que aporta a la misma. Para ello, en la paleta de estilos, en todos los estilos tenemos en estilos de uso dentro del documento actual, en estilos de alta calidad, la fabricación aditiva, el arquitectónico, y podemos elegir en aquellos recubrimientos anodizados o alodinos, que para nuestro caso nos aportaremos en donde tenemos todos los estilos, con la novedad de que este año al elegir el material, me basta por ejemplo con seleccionar un material, aplicándolo, en este caso por ejemplo a nuestra cara, y simplemente con tocar en las caras del mismo, podemos ir seleccionando un poco con la paleta del color y viendo un poco los estilos. Muy bien, haciendo una novedad e hincapié con el selector de estilos, también hay un área en la que picaremos sobre este, de manera que si yo me acerco y clicando sobre el mismo, tenemos una opción o 3 dentro de las posibles: aplicar o guardar en la tabla de materiales o guardar en el documento actual. Pues bien, si nosotros clicamos en algún documento bajo el nombre GLD1, podemos guardarlo en el mismo sobre el documento que tenemos. Pues aquí dentro lo tenéis. Volveríamos a aplicar, hacemos procesamente lo mismo que hemos hecho antes y sobre la cara clicamos. Muy bien, el proceso prácticamente sería similar si yo quiero coger un color dentro de la paleta de estilos, de la misma manera que yo cojo, seleccionando uno y aplicando simplemente sobre el que quiero poner. Simplemente con un clic volveríamos a hacer lo mismo y sobre esa cara tenemos dicho color. Otra de las novedades también que podemos hacer referencia son los grupos empaquetados en el ensamblaje. ¿Qué ocurre con estos grupos empaquetados? Son ahora más dinámicos, se pueden utilizar para agrupar componentes duplicados en el Pathfinder. Entonces, para ello, si nosotros hablamos un conjunto, lo abrimos y vemos todos esos componentes que aparezcan duplicados dentro del árbol del Pathfinder, basta con hacer clic derecho en alguno de los componentes y seleccionar donde pone en la barrita de diálogo en el comando empaquetar. Automáticamente lo que va a hacer es crear un nuevo grupo empaquetado con todos aquellos componentes duplicados almacenados. De manera que también se puede ejecutar el comando empaquetar todo, como se muestra en esta diapositiva, haciendo clic derecho en el nivel superior del Pathfinder. Y simplemente con seleccionar todo el empaquetado hará que todos estos componentes duplicados queden correctamente reorganizados por grupos empaquetados. De manera que en la siguiente diapositiva se puede ver este operador. Este es un vídeo instructivo para ver cómo funciona el comando de empaquetado y así poder agrupar los elementos duplicados en un nivel superior. En este ejemplo nos vamos a apoyar en dicho comando para agrupar las resistencias, capacitadores y los diodos. De manera que si nosotros empaquetamos las resistencias, simplemente lo que hace es agrupar dichos elementos en una carpeta, en un empaquetado. De la misma manera, haríamos lo mismo con el capacisador, empaquetándolo, y igualmente haríamos lo mismo con los diodos. En este caso, con los diodos haríamos exactamente lo mismo,
y empaquetándolos tendríamos todos los diodos clasificados que podemos ver cómo están agrupados, a su vez empaquetados en un nivel superior. Otra de las novedades que tenemos en el SolidEdge 2025 es simplemente la interfaz dentro de usuario del patrón síncrono en el ensamblaje. De manera que en este patrón nosotros, al abrir el conjunto y yéndonos a la operación de ensamblaje, haciendo clic en el mismo donde pone patrón, en la pestaña de operaciones, podemos ver la nueva interfaz de usuario y dentro de la barra vertical del comando todas las opciones del patrón rápido, de manera que nos dará acceso a poder crear un patrón rectangular o circular con respecto a nuestra geometría y dicha operación. De manera que en la siguiente demo se puede observar este comando nuevo y cómo son las opciones dentro de la barra de comando vertical. En este nuevo vídeo instructivo vamos a ver cómo funciona el comando de patrón lineal. Para ello, en las operaciones de conjunto dentro de nuestro conjunto de ensamblaje, y vamos a la familia de patrones, podemos asignarle, en nuestro caso, nuestro patrón rectangular y el tipo de colocación, que será un patrón rápido, para la operación en este caso, que será el agujero. Para ello vamos a asignarle un punto central y final que nos lo coloque y nos lo ubique a lo largo de la cara en la que queremos trabajar, y para ello simplemente bastará asignar la distancia entre taladros. La vamos a poner a 380 con respecto a 55. Pues bien, nosotros tendríamos para 15 iteraciones con respecto y a 2 filas. Esa sería nuestra muestra. Para ello terminamos y así tendríamos asignado nuestro patrón lineal como una operación de conjunto. Para ello vamos a asignarle además un patrón lineal dentro para que coja ese agujero dentro. Para ello, en la opción de patrones, y seleccionamos dicho artículo con respecto a la pieza. Nuestra operación van a ser todos los agujeros que teníamos adyacentes y la posición con respecto a ese. Y tendríamos nuestro patrón asignado. En la opción de relacionar nube de puntos con el origen, también podemos encontrar que se ha agregado una nueva opción para habilitar o deshabilitar el centrado automático de esas nubes con respecto a los puntos alrededor del origen. Anteriormente esa nube de puntos que nosotros siempre movíamos para estar centrado alrededor del origen, pero desactivando esa opción permite colocar la nube de puntos en su posición. De manera que en la simplificación automática también podemos encontrar otro tipo de novedades. Opciones para ajustar condiciones no múltiples y fusionado, de manera que para que el comando tenga éxito en estos casos de condiciones no múltiples, la geometría se reduce ahora ligeramente. No se informó al usuario que la geometría se había reducido y esto causaba cierta confusión en otras versiones, de manera que se agrega una nueva opción que permitirá al usuario controlar y ajustar la geometría para que la simplificación se realice correcta, como aparece en la diapositiva, de manera que en la función del Pathfinder aparece una advertencia en la que el cuerpo se ha simplificado y se ha ajustado. Si esta opción no está marcada, el usuario no deseará ajustar el cuerpo, por lo que fuera la simplificación falla y se mostrará en consecuencia en el Pathfinder. Dentro de la interfaz de usuario vamos a ver otro tipo de novedades y para ello vamos a hablar un poco de las mejoras en los iconos. Este tipo de mejoras, por ejemplo, en los iconos verticales aparecerán ahora en las cintas de SolidEdge, de manera que se pueden escalar a diferentes resoluciones sin pixelación. Lo que a su vez que ocurre, se reduce el tamaño general del archivo, ya que no tenemos que añadir nuevos tamaños de iconos para configuraciones futuras. En el que ocurre en el SolidEdge 2024, por ejemplo, el escalamiento
En estos iconos aparecen pixelados en la mayoría de la parte superior, pero en la nueva versión del 2025 estos iconos se pueden escalar sin pixelación y aparecen más limpios, con más suavidades en el entorno de la cinta. Por otro lado, en el panel de acoplamiento se pueden utilizar nuevos iconos, o se utilizan, mejor dicho, iconos modernizados. Interesante también, dentro de la optimización del tamaño de diálogo, podemos hablar simplemente de la reducción del tamaño de las propiedades de la lista de piezas y del cuadro de diálogo de propiedades de la vista de dibujo, para simplemente mejorar la accesibilidad a dichas opciones. Según en el cuadro de diálogo de las propiedades de las listas de piezas, se ha habilitado una nueva pestaña que se llama unicidad dentro de las opciones de Solid Edge. Y por otro lado también, en la opción general dentro de Solid Edge, pues también aparecerán ese diálogo de propiedades de vista de dibujo con mejores adaptaciones reorganizadas según a la altura del cuadro de diálogo. Por otro lado, y siguiendo con las mejoras en la búsqueda del cuadro del mismo, si nosotros hacemos una búsqueda y facilitamos, por ejemplo, según en el cuadro de diálogo, como aparece en la diapositiva, en la parte de sombreado y de color, tenemos una búsqueda más fácil y dinámica y accesible por el usuario. De manera que a esas búsquedas se pueden agregar dentro de los cuadros de diálogo, pues a propiedades de vistas, de dibujo, listas de piezas, tablas, tolerancias, bloques, tablas de plegado, agujeros, usuarios, modificar el estilo de cota, etc. ¿Qué ocurre ahora con las mejoras en la búsqueda de cuadros de diálogo? También podemos modificar estilos de cara simplemente de una manera más dinámica y agregando una búsqueda más eficiente al cuadro de la misma. Podemos modificar los estilos simplemente con buscarlos y adicionarlos y facilitar la ruta. También ha habido mejoras en la búsqueda en el cuadro de diálogos en general para la tabla de materiales, de manera que nosotros podemos buscar cualquier material con respecto y a posteriormente reflejar el material en el caso en el que se encuentre con el encolumnado y el vínculo que tenga asociado dicho material, ¿vale?, en nuestra ruta. Dentro de esas mejoras también tenemos o podemos hacer búsquedas de listas de documentos recientes. En archivos, por ejemplo, podemos buscar, podemos filtrar todo tipo de documentos. También hemos incluido ahora un nuevo mensaje de error, de manera que hay muchos campos de entrada que muestran este mensaje de error y reemplazará el cuadro de diálogo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, para algún comando o algún tema de alguna ocurrencia, simplemente sale con un warning en amarillo. Nos indica simplemente que hay un mensaje en error o por el tema de que hayamos hecho alguna operación mal, etc. Además, se ha rediseñado completamente la barra de comandos verticales. Dentro del comando de extruir, por ejemplo, tenemos en los siguientes entornos de pieza, tanto en el modo ordenado como en el modo síncrono, o en el entorno de montaje, se puede ver en la barra de comandos vertical con iconos nuevos y simplemente con la nueva flexibilidad que conlleva a dichas opciones de cada uno de ellos. También se puede apreciar dentro del comando de extruir, en esos iconos que hemos dicho y mencionado arriba en operaciones, nuevos valores, nuevos iconos, en la parte de la extensión, con nuevos iconos asociados a la dirección y a tipo, y en la parte de la barra de comando vertical también se pueden mostrar selecciones que pueden atribuir a un plano, a una superficie, y ahora también se puede ver con claridad en esas opciones dentro de la extrusión a una dirección o bien a otra dirección. Como también podemos ver más fácil y más dinámica según el tratamiento y mejoras sobre el mismo con más opciones.
Por otro lado, también ha habido mejoras en el cambio del tamaño de esa barra de comando vertical, de manera que los textos estáticos se eliminarán ahora para dejar espacio por el controlador y simplemente que se queden un poco de una manera flexible todos por igual. Se han reorganizado también los botones verticales en botones horizontales, de manera que ahora simplemente con esto, los botones verticales que formaban parte de un grupo ahora estén dispuestos en un estilo horizontal junto con una etiqueta al lado. Función de copia reflejada, duplicar sección, recorte normal, o arrastrar componente, mover componente. Por otro lado también se organizan los botones horizontales de manera que proporciona una indicación mucho más clara de todas las opciones disponibles y poco a poco se irán modificando y rediseñarán más en la barra de comandos. Se han minimizado y restaurado la barra de comandos de manera que ahora nosotros simplemente nos podemos dirigir a la parte de la barra de herramientas arriba y la podemos minimizar simplemente, de la misma manera que la podemos restaurar, como aparece en la diapositiva. Y también, y dentro del rediseño de la barra de comandos vertical, al igual que ocurría con el comando de extrusión, pasa exactamente lo mismo con el comando de revolución, de manera que se ha hecho un rediseño a la hora del entorno de la pieza en el modo ordenado y modo síncrono, y en el entorno del montaje corte ha habido simplemente cambios importantes en la barra de comando vertical, como aparece en la diapositiva, pues con nuevos iconos de dirección, tipo, etcétera, etcétera, y apuesta por una flexibilidad y a vista más transparente y más sencilla. También en el rediseño de la barra de comandos vertical, en este caso dentro del comando de revolución, como hemos dicho anteriormente, estos iconos para estas opciones importantes aparecen ahora completamente nuevos. En torno a la dirección y de tipo se pueden reflejar con un poco de flexibilidad iconos más dinámicos. También se pueden ver opciones dentro de la selección según la región o según el eje que toquemos, y también aparecerán opciones de seguridad o opciones de operaciones de conjunto, simplemente haciéndolo más transparente al usuario. Otra manera de organizar opciones en la herramienta de selección 2D es simplemente comentar que desaparece la barra de comando vertical que había en el selector antiguamente en el Solidus 2024, y todas estas opciones ahora se reflejan en la cinta, como se ve en el entorno. Por otro lado también se han rediseñado en la barra de comandos verticales el comando agujero con mejores ajustes, de manera que se ha rediseñado en todos los entornos, modelo ordenado, síncrono y en el entorno de ensamblaje, con nuevos iconos más flexibles. Y también se ha renovado el cuadro de diálogo de las opciones del agujero para que coincida con un nuevo tema a nuestro gusto, y también se ha rediseñado el comando de círculo de agujeros. ¿Qué ocurre con el rediseño de la barra de comandos de verticales en los comandos de chaflán? Pues pasa exactamente lo mismo que en los otros comandos, y simplemente se habla de un rediseño en todos los entornos, ya no es ordenado sino síncrono y en entorno de ensamblaje. Todas estas opciones disponibles que aparecen en la barra de comandos verticales VFB se pueden ver y reflejar en todas las opciones del achaflanado. Por otro lado, ha habido una mejora dentro de la extensión no simétrica para comandos de extrusión y revolución, de manera que ahora se reflejan pues simplemente puntos significativos en distancias, direcciones de extrusión a un lado o hacia otro, y se han actualizado para extensiones no simétricas, simplemente o bien en los comandos de extruir o en el comando de revolución. También a la hora de rediseñar la barra de comandos verticales en el comando globo, este rediseño se ha hecho para agilizar y un poco facilitar la interfaz del usuario en el entorno de pieza, montaje y plano, de manera que es muy intuitiva y prácticamente recorre todas las opciones de cada bloque, de manera que podemos elegir y activar dentro de ese mapeo todas las opciones disponibles en cada entorno.
También, y siguiendo con el rediseño, en la barra de comandos vertical dentro del comando de globo, ahora hay una claridad en la interfaz de usuario, de manera que podemos agregar una línea directriz o líneas de rotura, como aparece en la diapositiva. Podemos seleccionar dentro de la barra de comando vertical todas esas referencias geométricas y podemos reorganizar las opciones de texto para una visualización ordenada. Además, en el entorno del plano hay una comprensión más sencilla de esas opciones, de manera que podemos vincular con la lista de piezas y mostrar el número de ítem de todas esas listas, como mostrar la cantidad de ítem o mostrar la pila de los elementos sujetos a la referencia del elemento. Hay una compatibilidad también con la interfaz del usuario de Windows 11, de manera que ahora las esquinas son más redondeadas y les ha hecho un diseño instantáneo. Y según la barra de herramientas contextual, hay una nueva opción en la pestaña de ayudas y cambios en el tamaño de los iconos y botones. De manera que nosotros tenemos en estas nuevas opciones simplemente pues casillas, o bien para habilitar o deshabilitar la generación de esa barra de herramientas de contexto. Basta con habilitarla, hacer clic con el botón derecho y ahora estos iconos y botones son más grandes en todas estas barras de herramienta de contexto. Se han aumentado el tamaño de los iconos a unos 20 por 20 píxeles, de manera que también se han aumentado el tamaño de los botones a unos 30 por 30 píxeles, mejorando así la visualización y adaptándose a una manera más intuitiva y accesible para el usuario. Dentro de esa barra de herramientas contextual y de esas mejoras en el entorno de piezas ordenadas, ahora hay una mayor coherencia en la colocación de los comandos. Se crearon posiciones fijas para esos comandos comunes, como ocultar, mostrar solo y eliminar en todos aquellos que aparecen en los comandos de la barra contextual, y simplemente se han desplazado los comandos de uso frecuente hacia el lado izquierdo, y simplemente se ha creado dentro de una barra de texto contextual común para cada tipo de entidad revertida en el buscador de ruta Pathfinder. A su vez, en la barra de herramientas contextuales y de esas mejoras que están en el entorno de ensamblaje, pasa exactamente lo mismo. Hay una coherencia, mayor flexibilidad en la colocación de los comandos de los ensamblajes. Los diseños de los comandos son más dinámicos para un componente dentro de un subconjunto y se pueden observar todos los iconos para una mayor visualización y mejor calidad. Por otro lado, también, y siguiendo con la barra de herramientas contextual, en las mejoras que ha habido y que se hacen en el entorno de plano, simplemente ahora nosotros podemos generar, junto con el menú en un botón derecho, al igual que en la pieza ordenada y en el ensamblaje, sincronizar ese entorno. De manera que aparecerá ahora en la barra de texto contextual para múltiples objetos diferentes en el entorno de plano. Simplemente eso. Y por último, siguiendo un poco con el centro de descubrimiento, a la hora de la actualización de la arquitectura, Discovery Center estará completamente en línea a partir del Solidus 2025. El contenido ahora se elimina localmente cuando las condiciones de licencia, geografía y idiomas sean válidas. Y el equipo de contenido de Solidus ahora puede agregar contenido independientemente de la configuración de Solidus. La adición de nuevo contenido ahora se puede realizar externamente a un servidor y, dependiendo de las actualizaciones de la interfaz de usuario, ahora mismo se pueden ver notificaciones de nuevo contenido. Hay nuevas opciones de filtro, eventos y actualizaciones de software, cuadro de búsquedas de tarjetas de cola, y también se pueden organizar esas tarjetas de feeds por tiempo. De manera que nosotros, dentro de este centro de descubrimiento, podemos agregar una búsqueda a toda la biblioteca en sí, de manera que nosotros podemos buscar eventos, tutoriales, etcétera, etcétera, simplemente, y hacer la manera de la interfaz más dinámica, como se pueden ver en las siguientes diapositivas. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar una nueva sección dentro de nuestro proyecto.
y poder agilizar para actualizaciones que sean más accesibles al usuario para poder navegar a través del centro de descubrimiento de Solid Edge. Siguiendo con la parte de la simulación, simplemente hablar del nuevo mallado que aparece ahora de cuerpo de Solid Edge 2025. ¿Qué ocurría antiguamente? Este mallado ya se había agregado en la opción de Solid Edge en el 2022, pero ahora el soporte de mallado no solo es más vasto, sino que además se debe usar como método de malla predeterminado, y dentro de las opciones podemos incrementar a un tamaño más vasto o a un tamaño más fino con la opción y mejora que ello conlleva para esta nueva versión. De manera que se agiliza un poco el proceso, las opciones son más dinámicas y facilita el mallado de dicho cuerpo. Por otro lado, y siguiendo con la puesta en marcha virtual que se ha puesto en el montaje regulable, ahora el uso de los ensamblajes ajustables es una opción, ya que el solucionador no admite subensamblajes en el entorno de Motion, de simulación. Y dado que estos conjuntos no son compatibles, ni siquiera se puede seleccionar los componentes dentro de su conjunto en el entorno Motion, de manera que para respaldar la selección y la aplicación de la cinemática en los componentes en subconjuntos, el usuario puede utilizar conjuntos ajustables, facilitando así el control, y según queramos convertir un archivo de Solid Edge a JT de cinemática y piezas para pasarlo a NX Unigraphics. En este nuevo vídeo instructivo vamos a indicar simplemente que se pueden reportar archivos en formato XML que pueden abrir desde otros programas, ya sea en NX, además de configurar un poco y ver la simulación de todas las piezas, como es en nuestro caso, a partir del movimiento y según en los conjuntos que podamos tener en el Pathfinder. Nosotros podemos simular según con una serie de restricciones, fuerzas y resultados a partir de la simulación. Además de esto, también nosotros podemos, como hemos dicho antes, reportar esos resultados simplemente haciendo un convertido en formato XML Cinematics, a partir del Cinematics, y según las opciones, o bien como JT únicos para Process Simulate o como JT de conjuntos y piezas para NX. Finalmente, podemos nosotros en Solid Edge utilizar el solucionador de Siemens para simulación de movimiento en Solid Edge. De manera que dicho solucionador, y abrimos el desplegable, ahora podemos elegir entre Siemens o la opción Adams a la hora de crear un nuevo mecanismo. Simplemente con esto facilitar así la opción de dicho solucionador, y con esto terminaríamos las novedades de Solid Edge 2025. Muchas gracias y un saludo.